Lo que está pasando en Siria, amigos, se ha robado la atención del público. Muchos están especulando incluso. ¿Quién está detrás de este intento de derrocamiento? Hay una confrontación abierta. Los rebeldes extremistas radicales, ponga el término que ustedes desee, parte de Siria, intentan descabezar al gobierno sirio, aliado de Rusia, por supuesto. Para muchos, un intento casi descarado por parte de Occidente por abrir un nuevo frente y complicar a las tropas rusas, que sabemos, Rusia, que es aliada de Bashar Hafez al-Assad, tiene una posición, ha iniciado una serie de ataques, de bombardeos para restablecer el orden. Muchos insisten, ¿esto es algo genuino o en verdad hay una mano occidental tratando de generar desestabilización? E insistimos, abrir un nuevo frente para complicar a una Rusia que ya tiene sus propios asuntos cuando se habla sobre todo del Oreshnik. Amigos, esto es Prensa Alternativa, mi nombre es Enzo Anchante y vamos a hablar a profundidad con un especialista, una persona con mucho conocimiento, analista internacional, habitual invitado a nuestro espacio. Estamos hablando del señor Fernando Moragón, a quien le doy la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Enzo, pues encantado como siempre de estar con vosotros y como bien señalas, ahora mismo Siria está en el foco central de la atención, pero todo, como también decías, es decir, relacionado entre sí, Ucrania, Oriente Medio, otros frentes como puede ser el Cáucaso, no olvidemos lo que está pasando en Georgia. Al final, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, estamos en una guerra mundial, en la tercera guerra mundial. Y esto parece que ahora, muchos analistas de estos pro-OTAN que, que decían, no, que va, esto son cosas, qué exageración. Luego dijeron, no, bueno, como mucho en una guerra fría. No, ya te empiezan a decir, pues eso, que estamos en la tercera guerra mundial, con lo cual me dan la razón, cosa que, por desgracia, pues no me hace no me da mucha satisfacción tener razón en esto. Me gustaría tener razón Bueno, en otras cosas, es decir, pero no, bueno. es un cálculo que todos quisiéramos, en el que Sí. todos quisiéramos fallar, pero lamentablemente la historia nos demuestra, Fernando, tal y como tú lo planteas, que los frentes se siguen abriendo, que hay más países involucrados en este tipo de manera de resolver las diferencias, porque es que decirlo de esa forma, no estamos inventando nada. Pero la situación en Siria trae muchos elementos, Fernando. Hasta hablan incluso de una especie de traición por parte de Erdogan. Se ha especulado mucho. Desde Occidente braman muy felices y dicen, oye, lo que está pasando en Siria es tan letal, ha sido tan fuerte que incluso los pobres rusos han tenido que huir. Se tejen diversas informaciones a partir de esto. Desde el lado de Rusia, medios rusos, como Sargrad, por ejemplo, hablan de ya un control de una presencia rusa en Alepo, con bombardeos para, por supuesto, sacar de batalla a los extremistas que intentan dar un golpe letal en Siria. ¿Qué interpretación tú le das a estos hechos considerando todos los elementos que lo preceden, ¿no? Vimos hace algunos días este amago de parte de la OTAN por escalar el conflicto con los ATACMS, los Storm Shadow, y obviamente la respuesta rusa no se quedó atrás. El Oreshnik hizo su arribo en el conflicto. Algunos, incluso Fernando, hablan sobre cómo en un arrebato el propio Putin podría decidir mandar un Oreshnik a desestabilizar a las huestes que están actualmente recadas en Siria. En fin, se tejen muchas hipótesis. ¿Qué impresión tienes tú sobre estos hechos, Fernando? Bueno, pues empezando por el Oresnich, hay que decir que la respuesta que dieron los rusos con este nuevo misil, que todo indica que es fundamentalmente por lo que ha dicho el propio Putin en 3 o 4 ocasiones, es decir, últimamente, desde que el 21 del mes pasado hizo su aparición en escena, como bien señalabas, bueno, todo indica que y de ahí, digamos, la importancia, que es un misil hipersónico, hasta ahí nada nuevo. Los rusos ya tienen misiles hipersónicos de varios tipos, que van más 10, quizá 11, pero la novedad, o una de las principales novedades, es que es fundamentalmente un misil de, digamos, o una nueva generación de armamento, si se puede hablar así, de armamento cinético. Un misil que lo que va a emplear fundamentalmente no son ni armas nucleares,
no son armas, no es una carga explosiva convencional, sino que va a ser, digamos que objetos que por energía cinética acumulada, al llevar esa velocidad, al impactar, provocan un destrozo enorme y que tienen además las características que pueden atacar perfectamente búnkeres en profundidad, como era el caso de esta gran, gigantesca fábrica de armamento de misiles en Dnipro, que ya había sido atacada por los rusos, digamos, normalmente, con bombas y tal, normales. Y claro, se sabía que había talleres y se seguían construyendo y reparando armamento en sótanos, en túneles a grandes profundidades. Bueno, pues parece que esto es lo que se han cargado. De ahí que las fotos de satélite no se vean un gran destrozo superficial, apenas unos pequeños puntos, porque el destrozo está dentro. Bien, esta sería la gran respuesta, porque eso significa que pueden atacar cuarteles generales, lo que les dé la gana, es decir, tanto en Ucrania como fuera de Ucrania, con precisión, destrozando ese objetivo que quieres acabar con él, evitando las consecuencias nefastas que tendría una bomba nuclear táctica de radiación, por ejemplo, y la respuesta rusa, por lo tanto, a la escalada occidental es una respuesta de extremada moderación. Mira, hemos desarrollado un misil que nos permite atacaros sin pasar a una escala superior, a un nivel superior que sería el de una carga nuclear, por muy pequeña que sea, por muy táctica que sea. O sea, que mientras los rusos hacen un esfuerzo de moderación, por decirlo así, los chiflados de los europeos y esta panda de psicóticos que nos llevan al absoluto desastre, hacen todo lo contrario. Y ya entramos en Siria. Es decir, no olvidemos eso, lo que decía al principio, hay que tener una perspectiva general. Esto no son guerras locales, no. Esto es una guerra mundial con muchos frentes. Tenemos un frente europeo, del que acabamos de hablar, tenemos un frente, si se quiere, secundario, pero en África, no olvidemos que en África se está luchando. Es decir, en Mali, en Sudán, con una guerra civil, tenemos un frente africano en el Sahel, tenemos un frente que podría, bueno, un frente en Oriente Medio, obvio, como lo estamos viendo, y tenemos un frente, digamos, que desde el punto militar todavía no se ha abierto el melón, no se ha abierto, digamos, de manera clara, que es el del Pacífico, el de China, que se abrirá en el año que viene, en 2025. Esto, considerándolo desde el punto de vista de la guerra convencional, la de toda la vida, en tanto que guerra híbrida está en todo el mundo ya, porque ahí entran las sanciones desde las famosas y tan queridas aranceles de Trump, que ya va a poner aranceles a diestro y siniestro, y ha dicho, ¿que queréis atacar al dólar? Pues os vais a enterar, 100% de aranceles. A todos, a chinos, a rusos, a mexicanos, a todo el mundo. Es decir, a las sanciones de Biden, etcétera, por hablar del ámbito económico. Pues bien, en este ámbito de guerra mundial híbrida, una tercera guerra mundial, con diferentes frentes, unos más importantes, otros secundarios, tenemos un frente fundamental que es el de Oriente Medio. Y tenemos ahí eso que llaman el Occidente colectivo, del que el Estado de Israel forma parte, no olvidemos, su gran aliado y gran soporte es Estados Unidos. Y ahí lo que nos hemos encontrado, y eso ya lo dije yo, y no solo yo, pero bueno, ya lo dije yo desde el principio del conflicto en Israel, israelo-palestino, de esta última etapa, a partir del 7 de octubre del año pasado, Israel iba a perder. Y de hecho, está perdiendo y ha perdido. Todavía le queda, pero no olvidemos, ha perdido en Gaza. Hay que tener un poco de memoria y de todas las declaraciones de Netanyahu y todos los líderes israelíes diciendo que, bueno, cuando se produjo el ataque de Hamas, diciendo, no, esto en 3 meses hemos acabado con todo, con Hamas, con la yihad islámica, con todos, y además hemos arrasado, bueno, eso sí lo han hecho, Palestina y tal, y el plan que tenían, que era, o la principal alternativa que ellos barajaban de poder expulsar a los palestinos al desierto del Sinaí, no les ha salido, porque Egipto ha dicho ni hablar. Vamos, pues ahí no paso. Luego,
jamás sigue combatiendo incluso la parte norte, que ha sido más ocupada, digamos, por los israelíes. Fracaso absoluto. Ibais a acabar en 3 meses y ha pasado más de un año y no habéis acabado con ellos. Sí, y habéis hecho un desastre, eso sí, habéis matado a muchos civiles, pero no habéis acabado. En el otro extremo, en el norte, pues tenemos Hezbollah. Hezbollah ha demostrado una capacidad ya no solo de aguantar golpes, ya sea en su liderazgo con la muerte de Hassan Nasrallah y de un montón de dirigentes, sino al mismo tiempo de atacar, de tomar la iniciativa y con todo tipo de misiles y de drones todos los días, atacar un montón de objetivos ya en el interior del Estado de Israel, pues eso, Tel Aviv, en Haifa, en un montón de sitios, constantemente, y hasta el punto de que lo que iba a ser, no lo olvidemos, porque claro, como los medios de comunicación occidentales no van cambiando el discurso, ¿no? Está este gran ministerio de la verdad occidental, que primero nos dicen una cosa y luego nos dicen la contraria, pero como todo va muy rápido, nos terminan cambiando, digamos, la percepción de la realidad. Pero no olvidemos que lo que decían es que al principio iban a hacer una ofensiva que iban a acabar con Hezbollah. Pues no han acabado. Luego dijeron que, viendo que la cosa era difícil, que la cosa iba a ser una ofensiva limitada. Bueno, pues la ofensiva limitada, ni eso. Y al final han tenido que irse. No nos engañemos. Es decir, ¿por qué? Porque estaban derrotados. Porque todas las incursiones del ejército de Israel en el sur del Líbano han sido un absoluto fracaso. Porque Hezbollah los ha machacado. En la profundidad mayor que han logrado ha sido 10 kilómetros. Es ridículo. Es decir, teniendo en cuenta, si nos vamos a las anteriores, la última, la guerra de los 33 días del 2006, llegaron un poco bastante más lejos. Y si nos vamos, me parece que fue en el 82, la invasión, 1982, cuando hacen la invasión Israel del Líbano, que se plantan en Beirut, acordémonos, pues fíjate, de plantarse en Beirut hemos pasado a 10 kilómetros en el mejor de los casos. Y después de descabezar a Hezbollah no solo no ha dejado de funcionar, sino que ha funcionado como una máquina. Porque está concebida de una manera que los occidentales no terminan de entender. Y así les pasa. Por eso Estados Unidos y sus aliados van de derrota en derrota, porque nunca terminan de entender al enemigo. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos pasa? Que Israel, Netanyahu en concreto, que está ya viendo el desastre por todos los lados y tiene que buscar alguna salida, como hemos hablado muchas veces, intenta provocar a Irán para que responda, y Irán, cuando le responde, lo responde, digamos, de una manera muy ajustada, con objetivos, como cuando respondió a las provocaciones anteriores. La última ha dicho, bueno, no tengo prisa, ya veremos, ya responderemos como queramos y cuando queramos. Es decir, no ha entrado en el juego de Netanyahu, que es, y de los occidentales, que es, vamos a realizar cualquier tipo de ataque, cualquier barbaridad, atentados de todo tipo contra Irán, como la embajada de Irán o el consulado en Beirut, como el asesinato de Haniyeh en el mismo Irán, en la toma de posesión del presidente iraní, del nuevo presidente iraní. Lo han intentado de todo. Irán ha dicho, no, mire usted, yo tengo mi propia estrategia y yo lo que no voy a caer es sus provocaciones, que es lo que pretenden. Un poco como lo que pasa con Zelensky en Ucrania. Y la respuesta de Irán y del eje de la resistencia ha sido, no, nosotros tenemos nuestra estrategia de desgaste, que es la que vamos a ganar, y seguiremos en esa línea. Ustedes hagan lo que les dé la gana. Resultado, que Israel se ha visto forzado a hacer una tregua que va a durar poco, ya de hecho se la están cargando, es decir, pero ¿por qué? Porque también tenía muchas tenía muchas deserciones de reservistas que decían, yo voy a ir allí a pegarme con los de Hezbollah, que son gente muy dura, muy experimentada, ni hablar. Y entonces justo cuando se hace este acuerdo, cogido con pinzas, qué casualidad, se activa lo de Siria. ¿Por qué? Porque no olvidemos, como bien dice Pepe Escobar, Estados Unidos es el imperio del caos. Y los norteamericanos saben que no tienen otra opción que caotizar
aquellas partes del mundo que quieren, a las que se enfrentan, porque ya no tienen capacidad de ocupación ni de otras cosas, como se demostró en la guerra de Irak o de Afganistán. Entonces, caotizar si pueden. Y además utilizar proxies. El proxy europeo, por el momento, es Ucrania y es el señor Zelensky. Aquí son los yihadistas. Desde el principio. Esto es reconocido por Hillary Clinton, por todos. Es decir, si es que las famosas conversaciones, imágenes reconocidas públicamente por el senador McCain con el mismísimo califa al-Baghdadi, antes de que fuera califa, eso sí. Y esto está publicado en la propia cuenta que tenía el fallecido senador McCain por él mismo. Es decir, vamos a ver, es que no estamos hablando de teorías de la conspiración y que me han contado, no, es que ellos mismos lo dicen. ¿Qué ha pasado aquí? Para darle un respiro. Por un lado, darle un respiro a Israel. Por otro lado, intentar destruir las líneas de suministro de Hezbollah que pasan a través de Siria. Tercera cuestión, crearle un nuevo frente a los rusos importante y a los iraníes también. Irán también, claro. Claro, porque los iraníes van a tener, si no los han mandado ya, van a tener que mandar fuerzas propias, seguramente de la Guardia Revolucionaria, aparte de los milicianos iraquíes, ¿no? Los milicianos iraquíes, bueno, son un apoyo, pero no tienen la experiencia de combate que tienen los iraníes, la Guardia Revolucionaria y la Fuerza al-Quds en concreto, que son sus fuerzas especiales, o que tienen los rusos. Y no olvidemos que Hezbollah ahora ya no tiene la presencia que tenía en Siria anteriormente porque está luchando en el Líbano. ¿Qué se consigue con esto? No dar tregua a tus enemigos. Estados Unidos, con sus proxies ahí, Israel, con los yihadistas varios, con una Turquía, que no olvidemos, el señor Erdogan es un taur. Es decir, esto lo hemos dicho muchas veces, es un señor que juega en todas las mesas y cuando quiere se alía con unos y traiciona a otros y al revés. Esto, señores, esto es geopolítica. Lo demás es cosas de ONGs, pero la geopolítica funciona así. O sea, no hay moralidad ninguna, cero. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha hecho? No olvidemos que Erdogan se la tiene jurada a los kurdos, de todo tipo, tanto los iraquíes, pero especialmente los sirios, que no olvidemos, históricamente han apoyado siempre al KPP, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, del que su jefe Öcalan está encarcelado desde hace un montón de tiempo. Y allí tiene sus bases. De hecho, hay una cosa de la que la gente no reparó mucho. En su momento, hacía muchos años, que supuso ya más un cambio en la relación entre Siria y Turquía, cuando Turquía directamente amenazó con invadir Siria. Todo esto es antes de las primaveras árabes y de la guerra en Siria. Digamos, las bases que tenían el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el mismo Öcalan no eran cerradas, y de hecho Öcalan tuvo que salir de allí, de Siria, porque le dieron un ultimátum a los sirios y no tuvieron más remedio que aceptar. Porque tal cual dijeron y pusieron los tanques allí, o tenéis este tiempo para hacerlo, si no lo hacéis, os invadimos. Esto pasó hace mucho, pero está más que documentado. ¿Qué pasa ahora? A ver, los yihadistas ya sabemos que esta especie de amalgama de yihadistas varios, la mayoría están, son proturcos, son milicias proturcas, y los yihadistas estaban originariamente financiados por Estados Unidos, por supuesto, a veces como lo financiaban diferentes agencias, el Departamento de Defensa o agencias como el FBI, la CIA y tal, a veces financiaban a los yihadistas que no se ponían de acuerdo, pues de vez en cuando se pelean entre sí, o bastante, y se peleaban entre sí, con lo cual estaban financiando, por ejemplo, la CIA a unos y la FBI a otros, y en vez de luchar contra los rusos, contra el gobierno de Bashar al-Assad y tal, se pegaban entre sí, luchaban entre sí. Bueno, estos desastres típicos. Es una amalgama de gente que están patrocinadas fundamentalmente por Estados Unidos, por Israel, por Francia y por Turquía. Turquía aquí es clave. Si no, no pasa. No olvidemos que esta gente estaba fundamentalmente en la bolsa de Idlib, que es un cáncer que hay ahí en Siria,
que por cuestiones, digamos, diplomáticas, geopolíticas, ¿no? y intereses ahí que había que conjugar en los acuerdos de Astana, Irán, Turquía y Rusia se comprometieron, bueno, a dejarlo allí más o menos sin tocar demasiado. Bueno, no olvidemos que ahí hubo una operación antes, que es que los turcos conquistaron a los kurdos Afrin. Afrin es un territorio justo encima del Idlib, más o menos, que tiene frontera directa con Turquía. A través de Afrin, los turcos mantienen a sus milicias proturcas y no solo eso, mandan gente que están formados en Turquía o en estas partes de como Afrin, este territorio. De ahí que la potencia de esta guerra, de este ataque, que no ha sido casual, es decir, justo estaba planificado para que en el momento en el que terminaba una cosa empezara otra. No hay que dar tregua ni descanso al enemigo. Y que además está muy bien preparado. Estos no son los yihadistas, una ofensiva yihadista, digamos, como las que vimos en la guerra de Siria hasta que se estableció una especie de relativo status quo, que era el que teníamos ahora. No, nos damos cuenta de que han usado, por ejemplo, los famosos buscadores como los que se usaron en el Líbano, que estallaron, los móviles, etcétera. Esto también ha pasado. Luego ya sabemos de dónde vienen. Que los tenían algunos miembros o bueno, parte del ejército sirio. Al mismo tiempo han utilizado sistemas de guerra electrónica que no tenían los yihadistas, drones, de estos se han encargado los ucranianos. Está probado que ha habido entrenadores o instructores ucranianos que han estado durante mucho tiempo adiestrando a los yihadistas de Idlib en el manejo de drones. Es decir, esto no ha sido, esto ya no son estos yihadistas un tanto caóticos, o relativamente, estos ya han estado apoyados con una tecnología ya potente por parte de Turquía, de Estados Unidos, de Israel, Francia, la Unión Europea, pero vamos, sobre todo los primeros. Y de ahí que hayan tenido tantas dificultades. Una de las cosas que se hizo fue interferir las comunicaciones del ejército sirio. Por eso se quedaron, digamos, un tanto desconcertados, porque eran incapaces las diferentes unidades de comunicarse y de ahí las retiradas apresuradas, las huidas, etcétera. Porque generaron un desconcierto interfiriendo en las comunicaciones, entre otras muchas cosas. Y quiero decir que esto no ha sido, esto venía preparándose hace tiempo, estaba ahí, lo han activado cuando han creído conveniente, que era ahora, para crear problemas a un Hezbollah, para que no se rearme, dicho así muy esquemáticamente, para crear problemas a los rusos habiendo otro frente, para implicar aún más a los iraníes, a ver si les provocan y consiguen que aquello se desborde, pase de Siria y se genere una guerra regional a gran escala, que lo que quieren israelíes y, bueno, Netanyahu sobre todo, y Estados Unidos y el gobierno Biden, y además un gobierno Biden que ahora mismo está desatado porque como ya saben que le tocará a otros, le toca a Trump, pues la administración Biden ahora mismo está haciendo todo lo posible por crear todos los problemas a rusos, a iraníes, a chinos también incluso, para alegarle a Trump una situación en la que tenga muy poco margen de movimiento porque ya el desastre está hecho. Es decir, entonces, esto, lo que estamos viendo es una ofensiva en toda regla localizada. Es decir, estamos hablando de que han llegado y conquistado prácticamente Alepo, y esto es un desastre, pero es un desastre reversible. O sea, esto no nos lleva a la caída del régimen de Bashar al-Assad ni nada de esto, no. Y todo apunta a que los han frenado en Homs. Para que nos hagamos una idea, si tenemos el mapa de Siria, aquí abajo está Damasco, aquí abajo está esto, ¿cómo se llama? Está ay, no me acuerdo ahora. Hay otra ciudad muy famosa, sí, es que yo estaba allí, es decir, pues yo estuve en Siria hace mucho tiempo, antes de la guerra. Yo he estado en Homs, he estado en Raqqa, he estado en Deir el-Zor, cuando no había guerra, o sea que más o menos me lo conozco. Y bueno, esta otra que no me acuerdo ahora, y en Homs nos han parado. Homs estaría más arriba, más al norte de Damasco, en la misma línea prácticamente. Alepo está un poquito, digamos, hacia el este, más al norte.
es la otra gran capital, como todos sabemos, de Siria, ¿no? La capital oficial es Damasco, pero la otra gran ciudad que ha rivalizado históricamente con Damasco ha sido Alepo. Bueno, es un golpe, pero es un golpe en el que ya estamos viendo que se está frenando esa ofensiva. Los rusos con bombardeos intensivos lo que están haciendo es atacar las líneas logísticas de los yihadistas y han soltado algo que es muy interesante. Han dicho, con cierta diplomacia, pero dejándolo claro, que el ejército sirio, el ejército gubernamental, es decir, el legítimo, porque hay una sopa de siglas que se pierde cualquiera, ahora mismo está legitimado para poder actuar y atacar de la manera que era oportuna y eliminar a estos yihadistas. Ahora se le abre una oportunidad, veremos si la aprovechan los rusos y los iraníes para terminar con ese cáncer que había allí, que había quedado enquistado, que es lo que se suele llamar la bolsa de Idlib, que es una región donde están concentrados un montón de grupos yihadistas y ahora tienen la oportunidad de acabar con eso, darle un golpe a los turcos para que se enteren, incluso que el gobierno sirio, con la ayuda, claro, de rusos y de iraníes, termine retomando Afrin y que está en manos de los turcos y parar a Erdogan, porque Erdogan tampoco se va a atrever a ir mucho más. No, otra cosa que es fundamental, ojo, Erdogan ha quedado ahora fatal. ¿Por qué? Ya lo sabíamos de antes, pero por si quedaba alguna duda, una retórica permanente y constante contra Israel, contra el conflicto con los palestinos, etcétera, poniendo verde a Netanyahu, a Israel, etcétera, en mítines y tal, con declaraciones públicas de pavos tremendas. Eso era fachada, evidentemente. ¿Esto qué estaba haciendo? Pues estaba haciendo todo lo contrario. Y esto te va a pasar una factura de legitimidad, porque estaba apoyando a Israel. Le estaba dejando pasar sin ningún problema tanto gas como petróleo que venían, por ejemplo, de Kazajstán, a través del Caspio, de Azerbaiyán, a través del Bakú Cizán, y seguía suministrando gas y petróleo a Israel, cosa que, en fin, no mucho hablar, pero luego estás haciendo lo contrario. Y ahora estamos viendo que no solo hace eso, sino que está apoyando a unos tipos que están en contra ya no solo de el Estado sirio, sino que también son los mismos que han estado masacrando árabes y árabes musulmanes, tanto sunitas como chiitas. Porque no olvidemos que esta gente, todos estos grupos que vienen más o menos de lo que antes, porque como se cambia el nombre de lo que era Al-Qaeda allí en Siria y de lo que era el Estado Islámico, ya digo, con cambios de nombres y fracturas internas, pero son todos los mismos, o el Ejército Libre Sirio, que eran también más de lo mismo, pues todo esto estaba apoyado, financiado, armado por Estados Unidos durante toda la guerra siria, no olvidemos, de ahí la intervención turca, no olvidemos que el señor Erdogan es, dentro del mundo musulmán, es favorable o es parte de los hermanos musulmanes como Qatar. Qatar es el único país que no ha dicho esto no, estamos en contra, mientras que lo que sí hemos visto, y esta es una novedad, es que los que antes apoyaban a todo este tipo de yihadistas, por lo menos una parte, el resto de las monarquías del Golfo, especialmente Arabia Saudí y Emiratos Árabes y tal, han dicho, no, esto ya es otra cosa. Apoyamos a Siria. No vamos a hacer nada, ¿no? Pero lo que no vamos a hacer es, como hacíamos antes, financiar yihadistas y mandarlos para allá. No, porque ahora ya no les conviene. Ojo que están cambiando las cosas y, como suele ser habitual en los occidentales, que no entendemos Oriente Medio, ni entendemos el Central, ni Afganistán, ni nada, ni Rusia, ni nada, con lo cual por eso nos sale siempre el tiro por la culata, por muchas armas que tengamos. Ojo, que esto va a ser una oportunidad, al reabrir el frente sirio, le puede costar muy caro tanto a los occidentales, es decir, tanto a Estados Unidos, Israel, como Turquía, que pues van a salir derrotados, de hecho. Ojo, porque esto tampoco se cuenta. En su momento, estos yihadistas tan terribles, bueno, terribles eran, es decir, y son,
pero que nos iban contando esta película de que, no, si es que vamos contra los cristianos y con tal. Nunca, jamás atacaron a Israel. Y no solo eso, sino que esto está probado. En los altos del Golán y en las zonas fronterizas con el Líbano y tal, ahí iban los yihadistas heridos, los transportaban a Israel para ser curados. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Y claro, todo esto se sabe desde hace mucho tiempo. Yo tengo una... bueno, es que bueno, ya lo contaré otra vez. Pero vamos, la cuestión es que lo que estamos viendo ahora, es verdad que el primer impulso de una ofensiva ha pillado un tanto desprevenidos a un ejército sirio que tampoco, cuidado porque a mí me pasa también, ¿no? Lo normal es que, como también tenemos estos conflictos como el de Ucrania, de manera automática, ¿no? Pensemos en términos conflicto ucraniano que no tiene nada que ver con el conflicto sirio, entre otras cosas en cuanto al volumen. Es decir, allí están luchando ejércitos de centenares de miles de personas. Aquí el ejército sirio, el ejército oficial, el gubernamental, el de Bashar al-Assad, que puede tener 15, 20.000 soldados, no más. Los yihadistas, en su mejor momento, se habló, cuando tenían buena parte de Siria y habían conquistado Mosul, buena parte también de Irak, se hablaba de que el Estado Islámico podía tener 40, 50.000 hombres en el momento de mayor esplendor. Ahora muchos menos. Es decir, que aquí las dimensiones son menores. Y ya digo, y luego también hay que, ojo, esto otras cosas como son. Hay mucho yihadista extranjero, pero también hay sirio. Bueno, los Sí, famosos ojo. escenarios. No, pues es un tema muy polémico. Y lo digo porque yo está allí y mira, puedo contar una anécdota y ojo, yo soy un gran defensor de Siria. En el mundo árabe, y estoy hablando, pero se puede aplicar ahora, estoy hablando de antes de que las primaveras árabes y tal, cuando yo estuve, en el mundo árabe no había, ni sigue habiendo, ninguna democracia ni nada que se le parezca. Eso para empezar. Bien. Ahora bien, Siria es un país oficialmente laico. Y así es. Y dices, vale, no hay democracia en Siria, no la hay. Nunca la ha habido. Tampoco en Irak, tampoco en los países del Golfo, ni en Egipto, ni en ningún lado. Marruecos ni te cuento. Quiero decir que no, son fachadas. Es decir, pero había una cosa que no se veía en la mayoría de los sitios y que era muy importante. Había un respeto y una tolerancia religiosa extraordinaria. Y eso lo he visto yo, no me lo han contado. Ibas, me acuerdo, era el tiempo de Pascua, en Damasco, en la ciudad antigua de Damasco, en el barrio cristiano, allí te ibas a un restaurante cristiano y podías beber vino y comer cerdo, sin problemas. Y me acuerdo que era mayo, se hacía un tiempo de calor, buen tiempo, y las cristianas iban con minifalda y con buenos escotes. Y nadie les decía nada. Estaban también celebrando y haciendo ensayos de las procesiones cristianas, e iban por allí con total respeto. La tolerancia religiosa era extraordinaria. Extraordinaria. Y eso es un valor que no se podía encontrar en ningún país árabe prácticamente, excepto en Siria. Lo que no quita para que la sociedad siria, ojo, para que la sociedad siria, la sociedad mayoritariamente musulmana, sea extraordinariamente tradicional. Conservadora, se veían cosas, claro, ¿no? y de esa sociedad musulmana tradicional, rural fundamentalmente, de ahí salen muchos yihadistas, no nos engañemos, que son sirios también. Es decir, o sea, hay de todo. Hay de todo, como se dice, en todos lados se cuecen habas. Oye, Fernando, mira que hoy, por cuestiones de tiempo, nos han cortado el lapso de la entrevista, pero en estos más de 30 minutos que hemos conversado, en verdad, hemos entendido un poco mejor de lo que está pasando. Y mira, el miércoles, que vamos a tener una segunda plática, Fernando, vamos a ir a profundidad con los elementos que han ido apareciendo, porque se habla ya de Ucrania, que dicen está metido hasta los tuétanos en este asunto. Pero oye, Fernando, mira, yo te quiero agradecer por esta conversación. Gracias a ti. Solo rapidito para que el público pueda, digamos, saberlo. ¿Dónde te podemos encontrar, querido Fernando Monagón, en otros espacios? Por favor, cuéntanos. Bueno, pues muy rápidamente. Héctor, eso, a las 21 horas, casi todos los días, hora de Madrid, los lunes
aquí en Prensa Alternativa, también los miércoles a la misma hora, los martes en el canal de Ariel, a la misma hora, también los jueves, los viernes yo en el canal de Ezequiel Pistoletti, Demoliendo mitos de la política, por libre. Ahí sí que voy a otra hora, a las 19 horas, hora de Madrid, y el domingo con Ezequiel, ahí mano a mano, también a las 21. Así que, pues, este es el... Pero bueno, y luego algunas otras que van saliendo por ahí de manera más o menos espontánea. Está bueno, Fernando. Oye, muchas gracias, Fernando. En la descripción vamos a colocar la información. Y bueno, te agradezco por tu tiempo y el miércoles vamos a ir con todo. Porque el miércoles a saco. Este asunto tiene para rato. Así que bueno, Fernando. Y nada, termino con dos frases que ya digo mucho y una se ha convertido en lema. Una, likes a la Prensa Alternativa, likes, compartir y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el algoritmo nos persigue. El algoritmo nos persigue, ya lo sabéis. Y luego, y si hacéis eso, nos persigue menos. Lo desactivamos. Y la segunda, que no tiene nada que ver con esto, pero ahí utilizo al gran Catón el Viejo cuando decía aquello de Cartago de lenda es. Hay que destruir a Cartago. Siempre terminaba diciendo cualquier discurso, cualquier cosa que hacía, lo terminaba con eso. Pues yo termino ahora diciendo Unión Europea, tengo que aprendérmelo bien en latín. Es algo así como Unión Europeae, Unión Europeae de lenda es. Hay que destruir a la Unión Europea, pero ya. Así que este es mi mensaje. Ok, querido Fernando, te agradezco por tu tiempo, un placer. Gracias a ti, Enzo. Sí, y el miércoles vamos ya de lleno con este asunto que está en verdad muy muy importante. Así es, querido público, nos despedimos. Esto es Prensa Alternativa, no olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Hasta la próxima. Hasta luego.